Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar con todos y cada uno de ustedes la palabra del Señor. Aleluya. Qué bendición estar nuevamente compartiendo un ratito más en esta hora tan importante en que podemos sentarnos y compartir la palabra del Señor. Así que más que contenta, más que feliz, un día más que el Señor nos ha regalado, un día que ha sido provechoso en todo momento, ¿verdad? Tenemos que siempre tener en nuestro corazón el agradecimiento. Mire, esta mañana meditaba yo en lo que verdaderamente nos hace a nosotros el agradecimiento. El saber que tenemos un día más, el saber que el Señor nos ama incondicionalmente, el saber que el Señor está con nosotros en todo momento. Mire, somos más que bendecidos y tenemos que ser agradecidos. Y recuerdo haber comentado también que mi mamá siempre decía que nosotros teníamos que agradecer todas y cada una de las cosas, ¿verdad?, que recibimos de nuestro Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Porque verdaderamente no lo pedimos, pero Él, creyendo que es lo necesario, creyendo que es lo que verdaderamente nosotros necesitamos, porque el Salmo 23 dice que nada nos faltará, y Él habla de que todo lo necesario será provisto. Y es maravilloso saber y entender que en todo momento el Señor va a ser nuestra provisión, va a ser nuestro jiré, va a ser el Dios que va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria, como dice el libro de Filipenses, que de acuerdo a esas riquezas, todos y cada uno de nosotros vamos a ser provistos. Entonces, tenemos que ser agradecidos con lo que recibimos del Señor en todo momento. Tenemos que ser agradecidos por la vida, tenemos que ser agradecidos por la comida, tenemos que ser agradecidos por sus cuidados. Amado, es que estamos llamados a agradecer a Dios en todo. Wow, en todo. En lo bueno y en lo menos bueno. ¿Sabe que a veces lo menos bueno que nosotros lo vemos tan y tan malo? Es grandes aprendizajes en la vida. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos que comenzar a sacar lo mejor de lo peor. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Tenemos que en todo momento entender que nosotros estamos llamados a estar siendo transformados. ¿Y cómo vamos a estar? Vamos a ser transformados si no pasamos por pruebas, dificultades, vicisitudes, si no pasamos por los desiertos? ¿Sabe? Nosotros en muchas ocasiones queremos aprender y obtener capacidad, ¿verdad? O están, ¿cómo te digo? O estar nosotros equipados en todo momento, ¿verdad? Con todo lo necesario para poder predicar y llevar la palabra, pero más sin embargo, no nos dejamos procesar verdaderamente como Dios desea que seamos procesados. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos ser traicionados, no queremos hacer o pasar por muchísimas situaciones donde amerita que nosotros pasemos. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender que hay ciertas enseñanzas en la Biblia que para este tiempo nosotros tenemos que estar equipados en todo momento. A veces pensamos que sí, Betsaida, pero es bueno escudriñar la palabra. Sí, claro que sí. Yo lo exhorto todas las noches. Cada vez que tengo la oportunidad les digo, escudriñe la palabra del Señor. Claro que sí, pero hay palabras que verdaderamente usted va a necesitar para usted poder predicarle a las personas el amor de Dios,
lo que es la salvación, el amor al prójimo, mire, la fe, todas y cada una de esas, de estas cosas que te he mencionado, son, amado, las cosas que hoy en día están pasando. ¿Qué está pasando? Falta de perdón, falta de amor, falta de fe, falta de empatía. Y entonces estamos viendo cómo es necesario nosotros capacitarnos, adiestrarnos por medio de la palabra para tener una palabra clave, una enseñanza que en algún momento nosotros podamos encontrarnos con una persona en necesidad y que esa persona pueda recibir palabra del Señor. Y mira, estas 5 enseñanzas que te voy a dar, dice ¿verdad? Que hay muchísimas más en el libro, en el Viejo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, pero dice que las enseñanzas registradas en la Biblia fueron dadas simplemente para la gente que vivió en aquellos tiempos, sino que vamos a leer, las enseñanzas registradas en la Biblia no fueron dadas simplemente para la gente que vivió en aquellos tiempos, sino que siguen siendo relevantes, están vigentes, mi gente, están vigentes para nosotros hoy en día. Así que yo te traigo 5 enseñanzas que nosotros debemos de estar preparados en todo momento para nosotros poder llevar una palabra de fe, de confianza, de fortaleza, de consuelo a los demás. Sobre todo a hablar del amor de Dios. Hablamos mucho del amor al prójimo, pero hay muchas, mira, a veces ni muchas de nosotros nos amamos a nosotros mismos, ni siquiera nos valoramos. Pero cuando podemos hablar de un amor puro, santo, aleluya, cuando podemos hablar de un amor que trasciende, cuando podemos nosotros pensar y poder hablar de un amor que está fuera de este mundo, que no tiene explicación, eso llama la atención. En un mundo donde hay tanto desamor, wow, en un mundo donde no se perdona, saber que tenemos un Dios que nos perdona, que nos levanta, que nos da nuevas oportunidades, que está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, eso llama la atención. Wow, wow. A veces queremos ser muchas cosas. ¿Por qué no ser? ¿Por qué no ser, amado, esa punta de lanza de Cristo hacia los demás? Wow. Ese instrumento de amor, de fe, de fortaleza, de paz para los demás. Tenemos que meditar en que el mundo está careciendo de lo que a nosotros nos debe sobrar. Te lo voy a volver a decir como el Señor me lo acaba de decir. El mundo carece de lo que se supone que a nosotros nos sobre. Presencia de Dios, amor de Dios, palabra de Dios, fe, confianza en Dios y sobre todo la misión perfecta para llevar la palabra del Señor. Ser representantes de Cristo en este mundo. Mire, esto no es obligar a la gente. A veces yo veo muchas personas que quieren obligar a que usted reciba a Cristo como Salvador. Mire, esto no es así. Esto no es así. Usted suelta la palabra. ¿Usted la soltó? ¿Cuántas veces la ha soltado? Esto no es como estar como decía mi mamá, como el matapiojo ahí. No. Mire, gente, si las personas están escuchando su palabra, la palabra del Señor, la palabra dice que no retorna atrás vacía. Y usted va a estar como el matapiojo ahí, cada vez que lo ve, se va a cansar de usted. ¿Y sabe qué va a hacer? No va a recibir la palabra porque se va a cerrar. Ay, ya viene este con lo mismo. Ay, ya viene este a hablar de Dios de nuevo. ¿Sabes qué?
brindemos amor, demostremos amor a aquellos que aún no conocen a Cristo. Representemos y mostremos a Cristo, pero sobre todo mostremos el amor de Él. Queremos imitar, queremos imitar a Jesús en muchas cosas, pero no queremos modelar la forma de ser de Jesús. Humilde, sencillo, wow. Ese es el Dios, ese es el Jesús que a mí me gusta predicar. Un Jesús bueno, un Jesús de amor, un Jesús de perdón, un Jesús que vino a buscar lo que se había perdido, un Jesús que se sacrificó, un Jesús que lo dio todo por amor. Oye, un Jesús que no escatimó en nada y que vino a mostrar a su Padre. Ese es el Jesús que a mí me gusta predicar. Ese es el Jesús que a mí me gusta, amados, en todo momento hablar de Él. Porque es el Jesús nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es el Jesús que vino a hacer la diferencia. Oye, que vino a hacer la luz en un mundo en tinieblas, en un mundo en pecado y que no lo merecíamos, mas sin embargo se dio completamente por nosotros. Oye, es digno de ser alabado, es digno de hablar de Jesús en todo momento. Wow, wow. Recuerdo, a mí me encanta, ¿verdad? La historia bíblica de Felipe y el eunuco de la reina. Y me gusta porque cuando Felipe le explica que lo que él está leyendo sobre Isaías, sobre el libro de Isaías que habla, ¿verdad?, de que fue llevado al matadero, que no pronunció palabra alguna, es poderoso porque él no sabía de quién estaban hablando. Y cuando Felipe le dice, están hablando de Jesús, que murió por nosotros para el perdón de los pecados. Y él le dijo, ¿cómo saberlo si no hay nadie que me lo explique? ¡Wow, amado! Porque no había nadie que le explicara esa lectura. Pero Jehová Dios, nuestro Padre, levantó a Felipe y lo envió por el camino para que se encontrara con él. Verdaderamente nosotros necesitamos ser levantados a la hora que sea y enviados a llevar una palabra. A veces nos da tanto trabajo llevar una palabra dura, pero es que la palabra del Señor es palabra verdadera, palabra que no caduca, palabra que no falla, palabra precisa. Es una palabra que verdaderamente, amado, transforma. Entonces nosotros tenemos miedo de que otras personas sean verdaderamente transformadas. No. Toda y cada una de la palabra del Señor es para edificar. Todo depende como usted la diga. Todo depende como usted exprese la palabra del Señor. Usted quiere ver vidas a los pies de Cristo. Usted tiene que saber que con condenación y juicio usted no puede llevar a los pies de Cristo a una persona. Pero si usted le habla de Jesús, ay, aleluya, si tú le hablas de Jesús, si tú le dices el amor tan grande de Jesús, mire, muchos misioneros cuando van al África y hablan de Jesús, recuerdo una reflexión donde decía que aquel indio, ¿verdad?, decía, o africano, en este caso, ¿verdad?, decía, ¿dónde está ese hombre que yo lo quiero conocer? Wow, ¿dónde está ese hombre que yo lo quiero conocer? Y nosotros que lo conocemos, nosotros que caminamos con él,
nosotros que estamos 24/7 en esa presencia, nosotros que queremos mucho más de Él, nosotros que tenemos el privilegio de ser coherederos junto con Él. ¡Wow! ¡Wow! Y muchas veces ni lo conocemos. Y muchas veces ni hablamos de Él. Hablamos de dinero, hablamos de negocio, hablamos de casa, hablamos de carro, hablamos de trabajo, porque eso es lo que verdaderamente nosotros pedimos. Pero verdaderamente te gustaría pedir o te gustaría pedirle a Dios que Él restaurara tu vida, que transformara tu mente, que pusiera en tu corazón esa pasión tan grande de hablar de Él donde quiera que tú te paras. ¿Te gustaría llevar esa palabra donde quiera que te paras, sin ofender al hermano, sin juzgarlo, sin condenarlo, sin corregirlo? Sí, porque queremos corregir a todo el mundo. Es que la Biblia dice que tenemos que amonestar al hermano. Claro que sí, pero oye, ¿cómo lo está amonestando? Porque sí lo dice, pero dice con amor. Es que, ¿sabes? No sabemos la Biblia por pedacitos, ¿no? Vamos a sabernos el verso completo, vamos a recitarlo completo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después que le dijo, vete mujer y no peques más. Ahí eso se le olvidó. Para que usted vea que nosotros lamentablemente nos aprendemos un pedacito de la palabra, pero no nos aprendemos el verso completo. Y es ahí donde nosotros tenemos que predicar bien la palabra del Señor. Wow. Así que yo le digo algo. Jesús vino a darnos una enseñanza. Y Él lo dijo bien claro en el libro de Juan capítulo 17, donde dice, lo que me has dado, se lo he dado a ellos, para que enseñen a otros, porque ellos serán nuestros representantes. Estoy parafraseando. No lo dice con las mismas palabras. Pero ¿sabe lo que le dijo? Yo no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Así que por ti y por mí, Jesús oró en el huerto antes de su muerte y nos encomendó al Padre. ¿Estamos verdaderamente haciendo nosotros lo que Él dijo que íbamos a hacer? Dice que obras mucho más grandes de las que Él había hecho, nosotros las íbamos a hacer. Muchos quieren hacer milagros. Muchos quieren hacer sanidades, como la hizo Jesús. Pero la misión más importante que Jesús nos encomendó fue llevar vidas a la salvación. Wow, poderoso eso, ¿verdad? Así que son 5 enseñanzas de la Biblia para nuestros días, para estos días. Así que, como te dije, las enseñanzas en la Biblia no fueron dadas simplemente para la gente que vivió en aquel tiempo, sino que siguen vigentes para nosotros hoy en día. Y la primera, amarnos unos a otros. Dice Jesucristo, motivado por su gran amor hacia todos los hijos de Dios, nos dio el ejemplo perfecto de cómo amar y socorrer a nuestro prójimo. Él no nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros, o Él nos dio, mejor dicho, el mandamiento de amarnos los unos a los otros, justo como Él lo hizo. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjate,
tal vez nosotros podemos amarnos, y ahorita lo dije, y te lo voy a repetir. A veces decimos que amamos al prójimo y en muchas ocasiones ni siquiera nos amamos nosotros mismos, ni siquiera nos valoramos. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a ser de bendición cuando nosotros no somos bendición? ¡Wow! ¡Wow! Es que tenemos que escudriñarnos en eso. Es que tenemos que escudriñar nuestro corazón. Si ni siquiera nos amamos. Si tenemos un corazón lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de envidia, lleno de traición, lleno de mentira, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? ¡Wow! Pero Jesús sabía que eso iba a suceder en nosotros, porque ¿sabes qué? Nosotros somos imperfectos. Nosotros somos humanos, sí, nuestra carne es humana, claro que sí. Y Él fue sabio cuando dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Wow, es un reto bien grande. Cómo Jesús amó la humanidad, que lo dio todo. Wow. Jesús no perdió con darnos todo a nosotros, hasta su última gota de sangre. Wow, wow. Y yo reflexionaba en mi mamá esta mañana cuando decía, Betsaida, nadie pierde por dar. Mi mamá decía también que lo que se ve a simple vista no necesita espejuelos. Usted puede ver la necesidad del hermano. Usted tiene que verdaderamente esperar que el hermano le diga, estoy pasando tal o cual necesidad para usted extender la mano y ayudarle. Tal vez el hermano se cayó. Y mire, usted sabe cuántas personas pasaron y vieron a aquel hombre tendido en el piso antes de pasar el buen samaritano. La Biblia dice que pasaron dos. Sabrá Dios cuántos más pasaron. Y solo uno se compadeció. Y a veces podemos ver la necesidad y no nos atañe. Es que no me interesa. Es que que estoy apurado. Ay, es que, qué bueno que le pasó. Se cayó. Ay, ya era hora de que se cayera. Y no, amado, no vemos la paja que tiene el hermano, porque la viga que tiene en nuestro ojo es mucho más grande. ¡Wow! ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestros corazones? Y todavía me dice la gente, Betsaida, pero es que sabes una cosa, es que a Jesús le hicieron mucho daño, claro que sí. Y eso como cristianos nos da el derecho a nosotros de humillar, porque como a Jesús se lo hicieron, tú se lo vas a hacer a los demás. ¡Wow! Por eso, ¿dónde está el amor de Cristo en nuestros corazones? Porque Él nos dio un mandamiento nuevo. Fíjate, que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el número uno de los mandamientos. Mas sin embargo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es un reto muy grande el querer modelar a Cristo. Verdaderamente usted es cristiano, porque cristiano significa seguidor de Cristo. Verdaderamente lo somos. Esto es como para nosotros ponernos a pensar, oye, verdaderamente yo estoy amando al prójimo. A veces no amamos ni a nuestros hijos. A veces que nos importan nuestros hijos.
¿Cuántas personas se divorcian? Y se divorcian de sus hijos y no le importa ni siquiera si comen, si visten, si duermen, dónde viven. Wow. A veces no nos preocupamos por nuestros hijos, salimos, nos vamos de shopping, nos vamos al beauty, nos vamos para aquí, y es que yo me lo merezco, es que yo trabajo toda la semana. Y el muchacho, frente al televisor o frente a la computadora o frente al celular, 24/7, pero yo me lo merezco, yo trabajo toda la semana. Wow. ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? Verdaderamente, esta es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que tener. Y es la primera. Dice la segunda, tener fe en Dios. Dice, sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida, si acudimos a Dios, Él los usará para enseñarnos y hacernos más como Él. En la Biblia aprendemos de una manera en la que podemos demostrar nuestra fe. Es al confiar en Él durante ese proceso. Óigame. El libro de Salmos capítulo 23, verso 4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amado, la gran mayoría de las veces que hablamos de la fe, es fe en que Dios nos va a dar lo que pedimos, lo que rogamos, lo que Él prometió, lo que Él dijo que nos pertenecía. Y mira, y nos metemos en esa presencia de Dios y estamos orando de rodillas. Y la hora que estamos rogando de rodillas, le estamos diciendo lo mismo. ¡Wow! Pero no le pedimos, Señor, en medio de las grandes batallas diarias, aumenta nuestra fe. Señor, allí donde hay la enfermedad, el diagnóstico, Padre, cuando llegan las situaciones adversas, Señor, dame fe para continuar hacia adelante. Señor, aumenta mi fe para seguir este caminar en pos de ti. Señor, aumenta mi fe para yo ver en las personas como tú veías en el corazón de los demás. Señor, aumenta mi fe para continuar hacia adelante, corriendo esta carrera tan difícil en medio del desierto, papá. Dame la fe para mantenerme en pie. Wow, yo creo que debemos de volver en esta semana a tener esa semana mayor, ¿verdad? A tener esa semana en que verdaderamente nosotros digamos, oye, es que yo necesito estas enseñanzas para seguir hacia adelante. Oye, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira, a lo mejor estamos pasando por una gran tormenta en nuestra vida, pero no tememos, porque ¿sabes qué? Es en el Señor donde está nuestra confianza. Oye, es que Jesús